Residiendo en el exterior, Bruno se enteró, por medio de una carta, que su hermano Alberto tenía planeado casarse. Regresando a su tierra, sabe que su hermano padece de una grave alteración psíquica. Hola, soy Allison. Les doy la bienvenida a esta 14ª entrega de la 6ª temporada de Cuentos para leer sin luz. El episodio de hoy se titula Contraluz, texto y música original de Marcelo Pérez. ¡Que lo disfruten! Por eso, cuando Bruno se enteró, gracias a la carta que papá Giorgio le había enviado, de inmediato fue a sacar un pasaje en el primer vuelo que partiera. Durante todo el viaje, por su cabeza continuó rondando la noticia que le había dado su padre. Y no cabían dudas, Alberto, su querido hermano, estaba próximo a contraer nupcias con Adelina, jovencita de apenas 17 años. Alberto ya rondaba los 53, pero ese no era, justamente, el problema, a pesar de la diferencia de edad que tuviera con su prometida. Alberto había dejado de soñar desde hacía poco tiempo atrás. Una mañana, al levantarse de la cama, confesó a madre que no recordaba lo que había soñado. Madre fue muy servicial al comentarle que eso solía ser algo que pudiera suceder. Pero en la medida en que pasaron las noches se hiciera, tanto a madre como a su padre, el mismo comentario, la situación fue distinta, y todos decidieron ocuparse del tema. 2 meses que pasaron sin ser capaz de soñar fueron suficientes como para que madre lo llevara al médico. La tarea recayó en el profesor Basilio, un conocido de la familia, y aunque no tuviera título alguno de doctor, sí era profesor de historia, pero le gustaba mucho leer artículos de medicina, pudiendo ofrecerles ciertas recomendaciones de por dónde empezar. De todas maneras, y a título de adelanto, comentó que había probabilidad que Alberto estuviera demostrando tener síntomas de idiotismo, y cuando dijo esto, aclaró que el término idiota no denotaba característica despectiva alguna, sino que se refiriera a padecer un desorden psíquico. Basilio ofreció ayudarlo. Pasaron ambos a su estudio, una habitación amplia, donde se apreciaba una gran biblioteca que contenía historietas encuadernadas como si fuesen libros. Madre comenzó a hablar, diciendo que su hijo había padecido los primeros síntomas cuando se enteró que su padre había pisado una mina enterrada, y que su detonación le había volado una pierna y ambos tímpanos, por lo que debió permanecer postrado en una silla, la mayor parte del día, y saliendo a caminar gracias a su bastón y una prótesis ortopédica que la obra social le había provisto. Ante esta declaración, Basilio quedó estudiando el silencioso comportamiento de Alberto. Ante sí, tenía el extraño caso de alguien que no era capaz de soñar, y que no solamente eso, sino que, además, tenía serios planes de contraer matrimonio. Basilio era de esas personas que creían que todo padecimiento que tuviera la gente pudiera curarse de manera natural, siendo cuestión que la mente fuera reeducada, vuelta a ser encauzada en su normal comportamiento. Luego de unos minutos de meditación les comentó lo que harían. Les prestaría uno de los tomos de historietas encuadernadas que tenía, sugiriéndole que, antes de acostarse, todas las noches lo leyera, provocándole que su mente se poblara de ideas con las que luego soñar. Madre le agradeció, y al no desear cobrar por la consulta, solo pidió que, cuando culminara de leerlo, se lo devolviera. Papá Giorgio se movió nervioso en su silla,
blandiendo el bastón para apartar a antiguos fantasmas que lo rodeaban. Nada ni nadie debía impedir que su querido hijo Bruno lo abrazase, luego de tanto tiempo que no se vieran. Alberto, el siempre recordado hermano, a quien ahora llamaban Albertito, por su idiotismo paulatino, se emocionó al ver a Bruno, agradeciéndole que hubiese llegado para participar de su boda. Madre derramó sus lágrimas, abrazándolo cálidamente. Bruno se llevó una sorpresa, cuando conoció a Adelina, una jovencita muy bonita, la que le fue presentada como novia de Alberto. De labios rojos como la fresa y cabello castaño, de estatura más alta que su hermano, poseía una sonrisa fácil, con la cual, en todo momento, subrayaba una que otra frase dicha. Giorgio golpeó su bastón contra su pierna ortopédica, señal que ya tuviera hambre y que fuera hora de ir preparando la cena. Además, esto fue plena demostración de fastidio porque la charla de bienvenida estuviera extendiéndose demasiado, y como no pudiera oír todo lo que estuvieran hablando, prefirió distraer la atención con la excusa de la comida. Durante la cena hubo harta conversación y más ruidillos de entrechocar de los cubiertos, la loza de los platos, vidriería de vasos y botellas. También se encontraba Adelina, ya que madre había dicho que le habían reservado una habitación para ella sola, en espera a que cumpliera los 18 para poder casarse. Sus padres habían dado todo el consentimiento porque conocían a la familia y sabían que eran gente honesta, de palabra. Adelina era muy charlatana, sin cuidados de los gestos faciales de desaprobación que efectuaba Giorgio, al no poder entender lo que decía. Bruno, secretamente, consideraba que su hermano era una persona afortunada, ya que, a su edad, había conseguido enamorar a una mujer demasiado joven, la que le pudiera dar una gran descendencia. También se preguntaba si ya hubieran tenido sexo. Pero lo cierto era que le costaba creer que, sabiendo el grado de idiotismo que Alberto padecía, aún considerase el hecho de casarse con él. Alberto hablaba poco, reía mucho de cualquier estupidez que oyera, entendiera o tergiversara su mente. Y al momento del café se retiró de la mesa para sentarse en un sillón a leer el tomo de historietas que le había prestado Basilio. Mientras Giorgio miraba televisión y madre ordenaba la vajilla, Bruno aprovechó el momento para conversar con Adelina. Provenía de una familia numerosa, eran 8 hermanas, muy jovencitas. 3 de ellas se habían casado a los 16, con hombres bastante mayores, y no hesitó en comentar que habían sido criadas en un entorno absolutamente liberal con relación al sexo. Todos lo consideraban algo natural, incluso el nudismo. En su casa, estar desnudos no solamente era habitual, sino que tampoco proporcionaba motivos acerca de que avergonzarse. Incluso sus padres opinaban igual. Bruno escuchaba con suma atención estas verdades vertidas por Adelina, y las decía sin inquietarse que la estuviesen escuchando. Tal vez tanto padre, madre o mismo su hermano Alberto ya lo supieran. Y estaba por verse si su hermano la hubiese elegido justamente por sus características y manera de pensar, sabiendo que él mismo, a su madura edad, fuera virgen, y según lo que una vez le hubiera platicado, nunca había tenido relaciones físicas con alguna mujer. Pero lo que no sabía era que su grado actual de idiotismo pudiera retrasar aún más las cosas. Bruno lo escuchaba reírse, sentado en el sillón, en el rincón del living, leyendo las historietas. Se animó y preguntó a Adelina si ya se habían acostado juntos. Al dar una respuesta negativa, agregó que se habían conocido epistolarmente, a través de un periódico zonal el cual tenía una sección dedicada a forjar amistades a través de avisos publicados. Ella misma había leído el que enviara Alberto, requiriendo trabar amistad, con fines serios, con cualquier mujer, no importando su edad. Adelina contestó de inmediato, escribiéndole una carta. Y así empezó todo, hasta que se citaron para conocerse personalmente.
Recalcó que le estaba muy agradecida a la familia, por haber confiado en ella, a tal punto de cederle una habitación para que fuera integrándose a la convivencia diaria. A Bruno le pareció sumamente interesantes todos los datos particulares aportados por Adelina, y estas mismas cuestiones las conservó en su mente al irse a dormir, compartiendo habitación con su hermano, el que no cesó de leer las historietas, ni siquiera estando ya en su cama, en espera a que el cansancio lo venciera. En un momento de la noche, Bruno se levantó con deseo de beber algo. Caminando hacia la cocina, en la semipenumbra que invadió la casa, llamó su atención una luminiscencia que provenía del cuarto de baño. La puerta estaba entornada, y su curiosidad lo llevó a descubrir a Adelina, secándose su cabello con una toalla. Del interior del baño emanaba el candor del vapor liberado, lo que demostró que ella había tomado una ducha. Pero lo más interesante, por lo menos, para Bruno, fue que estaba aún completamente desnuda, pudiendo apreciar la tersa y blanca piel que vestía su cuerpo. Bruno quedó sin respirar, frente a la puerta, siendo detectado por Adelina. Y ella rió ante la situación creada, como si, en verdad, fuera la cosa más normal del mundo. Bruno balbuceó una disculpa, y ella salió con su toalla anudada en su cabeza, comentando que ya había concluido, por si deseaba pasar. Esto lo dijo acariciando, con la palma de su mano, la mejilla de Bruno, consiguiendo desconcertarlo aún más. Tuvo unos breves segundos, según ella pasara a su lado, para deleitarse con la vista de sus senos adolescentes, rosados como pétalos, y su vello púbico, ligeramente de color castaño. A la mañana siguiente, reunidos en la mesa del desayuno, Adelina echaba miradas pícaras a Bruno, como si, entre ellos, se hubiese gestado un secreto compartido. Había evidencia plena que hubiese advertido la pasión generada en el rostro de Bruno, al verla desnuda. El recuerdo aún vívido, de esa escena, se mantenía en su mente, logrando que tardara en reaccionar ante preguntas de madre o padre. Alberto pidió ir a lo de Basilio a regresarle el libro de las historietas y ver si le prestara otro. Madre le consultó si hubiese soñado algo, durante la noche. Como viera que no, deseó concluir pronto con su café para salir a la casa del profesor. Ni bien se fueron, Giorgio se puso a ver, en la tele, una película con subtítulos. Bruno y Adelina quedaron en la cocina, terminando de disfrutar el desayuno. Veía cómo sus blancas manos pasaban mermelada por el pan, y el deseo que lo estuviera haciendo sobre su cuerpo. En una palabra, anheló ser comido por ella. Al menos, abrazarla para sentir su juvenil perfume. Veía su piel de seda cubrir su cuello y perderse, entre los pliegues de su camisa, hacia su pecho, el que coronarían sus dos senos en flor. El profesor Basilio prestó a Alberto 2 volúmenes más de historietas. Y cuando preguntó a su madre si supiera si hubiese soñado algo, enfrentándose a su imposibilidad quedó rascando su barbilla, preso de profunda meditación, sin quitarle los ojos de encima a Alberto, que reía hojeando las historietas. Dijo que esperarían un poco más, y si no obtuvieran resultado positivo, deberían cambiar de método. Madre apreciaba la felicidad que emanaba el rostro de su hijo llevando, de regreso a casa, los libros. A veces pensaba si no le fuera contraproducente leer tanta literatura infantil, dado que ya tuviera novia y que, dentro de un año apenas, se casaría. Pero, por el momento, confiaba en las recomendaciones que le diera Basilio, tratándose de una persona formada, inteligente, y que actuaba a las veces de psicólogo para la familia. Además había dicho, antes de culminar la reunión, que deseaba conocer a Adelina, siendo posible que ayudara a la recuperación total de Alberto, o, al menos, alejarlo del grado de idiotismo que padecía. Pero la principal angustia que corroía el alma de madre era su carencia onírica. Si tan solo se pudiera atenuar,
sería un alivio. De hecho, este problema estaba logrando que se distanciara de Adelina, abocándose a la tarea de leer las historietas. Madre, en más de una oportunidad, le habló, tratando de hacerle entender lo frágil que estaba resultando su relación sentimental. Pero Alberto aseguraba que estaba todo bien, que solamente necesitaba estar tranquilo para leer sus historietas. Giorgio los veía parlotear juntos, pero más allá de oír zumbidos en los oídos le resultaba imposible entenderlos. Prefería salir a caminar, evitando que los engranajes de su pierna ortopédica se corroyeran por la inactividad reducida a su sillón. Días después de lo sucedido con Adelina en el cuarto de baño, aconteció un hecho bastante significativo para Bruno. El escenario fue el mismo lugar, pero esta vez se encontraba él dándose una ducha. De pronto, la puerta se abrió, dejando paso a Adelina, que le pedía disculpas pero necesitaba entrar para orinar. Bruno, con su cuerpo enjabonado, la vio bajar su bombacha y sentarse en el inodoro. Mientras, lo observaba también, sonriendo. Su mirada se clavó en el pene de Bruno, diciendo que el de su padre era muy parecido. Bruno no atinó a decir palabra, solo compartió sonrisas. Pero la suya se borró de inmediato al ver a Adelina sacándose el vestido y entrando en la ducha, desnuda. Pidió que le alcanzara el jabón, al cual comenzó a pasar por el cuerpo de Bruno, quien no pudo evitar que su pene se irguiera. Adelina rió mientras lo manipulaba hasta dejarlo en dureza extrema. Arrodillándose, mordisqueó levemente su cabeza, introduciéndolo, por completo, en su boca, libándolo reiteradas veces. En un estallido de pasión, Bruno sintió todo su semen brotar, expandiéndose por el rostro de Adelina. Papá Giorgio encontró a Alberto gimiendo en el sillón, con el libro de historietas abierto sobre su regazo. Habló, transmitiéndole lo que le estaba sucediendo, pero como sabía que su padre no podía oírlo, se acercó madre y, mediante señas y movimiento pausado de sus labios, le explicó que estaba triste porque había terminado de leer sus libros y requería otros. Giorgio blandeó su bastón frente a los ojos de su hijo, diciéndole que se alejara de esas tonterías que nada bien le hacían a su mente. Madre lo aplacó, sosegando, con sus manos, la furia contenida de su bastón, aclarándole que, tal vez, Alberto tuviera una lesión cerebral, la cual desconocieran su origen, y que sería necesario llevarlo a un especialista. Hablarían con Basilio, para ver su opinión en el tema. El jueves a la tarde fue el día indicado para una nueva visita al profesor. Tal como le había prometido madre, no solamente llevó a Alberto, sino también a Adelina, acerca de quien tanto había escuchado hablar, acrecentando su curiosidad por conocerla. Sentados en torno al escritorio de madera de nogal, Basilio no cesaba de admirar, en secreto, la belleza de Adelina. Si bien mantenía su conversación de manera activa, la mayoría de las veces su mirada quedaba prendada de su imagen. Rápidos vistazos que partían de su rostro y llegaban a sus senos, para retornar a los ojos, tratando de disimular la calidez de la pasión que estaba germinando en su cuerpo. Alberto balbuceaba frases que ya eran casi imposibles de entender, siendo necesario repetir una pregunta para que volviera a explicar lo que deseaba comunicar. Basilio inquirió a madre si pudiera hacerle una consulta íntima a Adelina, como parte del tratamiento de Alberto. Madre dio su consentimiento, dando valor a que todo lo que el profesor dijera o hiciera, redundaría en beneficio de su hijo. Basilio clavó su mirada en los ojos de Adelina, preguntando si ya habían tenido sexo. Adelina no tuvo reparos en negarlo. Y que, además, sus padres habían establecido que lo hiciera una vez que cumpliera la mayoría de edad. Este comentario excitó sensorialmente a Basilio, aprovechando que el escritorio le cubría de la cintura para debajo de su cuerpo, para tocarse.
Se la imaginó desnuda, sentada sobre su miembro erguido y deseando más y más, cabalgando como una amazona. De pronto, los dedos de sus manos se crisparon, arañando la lámina de cuero que cubría su escritorio, al ser víctima de una eyaculación perdida dentro de sus pantalones. Echó su cabeza hacia atrás, en plena actitud de haber experimentado un éxtasis orgánico. Dijo que no habría inconveniente en practicar a Alberto una lobotomía. Allí verían si alguna porción de su cerebro estuviera dañada y, eventualmente, se pudiera cauterizar con un hierro al rojo vivo. Pero que no se angustiaran porque era una técnica indolora. Los resultados, según había leído en una revista de medicina, eran asombrosos. Con una internación ambulatoria de, apenas, un par de días, el paciente salía caminando por sus propios medios. Madre agradeció todo el interés que ponía sobre el caso. Antes de irse, intercambiaron los volúmenes ya leídos por otros 2 de la colección. Durante la ausencia de Adelina, ese día, Bruno tuvo tiempo de recapacitar acerca de lo sucedido con ella. Pensó hasta decirle a su hermano que la amaba y que era la mujer que por tanto tiempo había estado esperando. Quizás pudiera hablar con papá Giorgio y saber cuál fuera su opinión. Pero sería complicado, por la sordera que lo atormentaba. Debería escribirle todo para que lo leyera y lo meditara tranquilo. Tampoco ayudaba el hecho de verlo refunfuñar siempre por cualquier motivo. Si no fuese porque se trababa el mecanismo de su pierna ortopédica eran, además, todas las películas que le gustaba ver y que no tuviesen subtítulos, siendo imposible leerle los labios a los actores para entender lo que decían. El sábado a la tarde lo vio salir a caminar. El living estaba iluminado por los rayos del sol que se filtraban por la ventana. Bruno, sentado junto a su hermano, leyendo su libro de historietas, veía a Adelina ir de aquí para allá. Y cada vez que pasaba frente a la ventana su imagen, a contraluz, dejaba percibir el contorno de sus senos y su cola. Volvió a su recuerdo su cuerpo desnudo bajo la ducha, su manera harto profesional de sorber su pene. Sabía que Alberto nunca había puesto una mano en ella. Apenas, según había confesado, un beso para sellar su contrato de noviazgo. Y este hecho había ocurrido durante su etapa consciente, antes que se le declarara la idiotez que padecía. Por ahora, su pasión era la lectura de las historietas. Y la conversación que podía tener con su hermano era absolutamente intrascendente y banal. A veces versaba sobre el clima, o el personaje caricaturesco cuya aventura estuviera leyendo. Esa noche, al término de ver una de las películas, Giorgio había quedado a solas, en el living. Decidiendo irse a dormir, camino a su habitación descubrió a Adelina entrando, desnuda, a la suya. Ella se sorprendió al verlo, diciendo que acababa de tomar un baño y se iría a acostar. Giorgio, apoyado en su bastón, le sonrió, dándole las buenas noches. Al entrar en la oscuridad de su habitación, la imagen del cuerpo desnudo de Adelina, recién visto, se proyectó por las paredes. Encendió el velador de su mesita. Madre estaba ya dormida. En silencio, se quitó su pierna ortopédica, vistiéndose con su pijama. Al apagar la luz y recostar su cabeza sobre la almohada, las imágenes de Adelina volvieron a presentarse. La blanca y tersa piel de su cuerpo le hizo recordar a su mujer, cuando eran novios. Y las veces que habían hecho el amor, hasta que ella quedara, accidentalmente, embarazada. Cuando sus padres se enteraron obligaron al joven Giorgio a casarse, con apenas 19 y ella 17. La misma edad que Adelina tenía. Del fruto de esa unión nacería Alberto, y al año siguiente, Bruno. Y esta casualidad de edades, entre Adelina y su mujer, no hacía más que llenar su cabeza de fantasías que apenas podían ser apartadas blandiendo su bastón.
Daría cualquier cosa por volver a tener 19 años. Y lo mismo, su esposa con 17. Saldrían a caminar por el parque, gozando del sol primaveral y las fuerzas de la juventud corriendo por sus venas. En la oscuridad, tanteó el borde de la mesita de luz, donde había dejado colgado su bastón. Lo tomó, haciendo, con él, arabescos en el aire, dispersando los fantasmas que lo atacaban. Ahí aparecieron los padres de su mujer, cuyos avinagrados rostros le recriminaban, ante el tribunal familiar, el hecho de haber embarazado a su hija. Varios golpes de bastón acabaron con ellos. Bruno abrió sus ojos para descubrir que los ronquidos de Alberto, durmiendo en la otra cama, lo habían despertado. Se sentó, viendo los rayos de la luna filtrarse por los intersticios de las persianas de madera que cubrían las ventanas. Se levantó con sigilo, sin hacer ruido, y salió del cuarto. Por la rendija de la puerta cerrada de la habitación de Adelina, se escapaba luz. Sintió el impulso de acercar su mano al picaporte, mas lo sorprendió la puerta, abriéndose. Adelina lo miró a los ojos y le dijo que lo estaba aguardando. Se quitó el camisón, quedando su cuerpo tendido desnudo, sobre la cama. Bruno no llegó a entender qué hora fuera. La luz de la mañana invadía la habitación, permitiendo que se extasiara viendo a Adelina, a su lado, aún dormida. Las sábanas revueltas daban testimonio de cuán ardiente había sido su noche de amor. Salió de la cama, tambaleándose aún por el cansancio que sentía en su cuerpo. Al abrir la puerta, se enfrentó con Madre y Giorgio, que descubrían no solamente su desnudez, sino, además, de dónde estaba saliendo. Había sido un tácito acuerdo, siempre, desde que Adelina viviera en la casa con ellos, que su habitación fuese reducto inviolable. Y uno de sus propios hijos había neutralizado la palabra empeñada. Bruno no deseó disculparse. Confesó que Adelina y él se amaban, y que arreglaría las cosas hablando con Alberto, explicándole todo. Giorgio entendió, leyendo los labios de su hijo, él también había hecho lo mismo con los padres de su mujer. Pero, en este momento, prefirió callar, yendo a sentarse en su sillón. Madre comprendió que su hijo Alberto no podría, en las condiciones en que se encontraba, tomar por esposa a Adelina. Hablaría con sus padres, explicándoles. Bebiendo una cerveza, sentado en el sofá del balcón que daba hacia la playa, Bruno abrazaba a su esposa Adelina, mientras releía, una y otra vez, el texto de la carta que le había enviado su madre. En ella decía que Basilio le había practicado una lobotomía a Alberto, de acuerdo a los conocimientos que había adquirido a través de la lectura de varias revistas de medicina. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y la dedicación efectuada, Alberto no quedó bien. Su idiotez fue empeorando notablemente. Ahora se quedaba en su habitación, recostado, mirando el techo, sin hablar y apenas probando bocado. Cada tanto se sienta, lee alguna historieta, se ríe y vuelve a recostarse. Papá Giorgio, entrando en un gran pozo depresivo, falleció de tristeza luego de batallar, con su bastón, durante horas, contra los fantasmas que siempre decían que lo amedrentaban. Su corazón no pudo resistir la última embestida de ellos. Con la ayuda de Basilio lo cremaron y arrojaron sus cenizas en el campo. Por lo demás, todo bien, madre sobreviviendo con su jubilación. Sin otra novedad que contarles, deseando se encuentren en perfecto estado de salud, les envía un abrazo y muchos cariños. Madre, que los quiere tanto.